lights. Baba, baba. Hey, hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario TV. El programa que le proponemos para hoy tiene que ver con la política, su manejo, la política a nivel nacional, la economía a nivel nacional y también, si nos sobra algo de tiempo, de la política provincial. Sigue en boga, sigue preocupando en términos de ética y de moral el caso Adorni, el presidente que sigue manteniendo a Adorni a pesar de todo lo que ya es de público conocimiento, sin embargo lo sigue manteniendo. También la economía, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué puede llegar a estar pasando? Porque es un factor clave, importante, significativo a la hora de que Milei busque, como ya lo ha dicho públicamente, la reelección de cara al año que viene. Parece que falta mucho en términos de reelección para el presidente Milei, pero lo concreto es que está a la vuelta de la esquina porque las políticas ya se empiezan a mover, ¿no?, de cara al año que viene. Algunos de los temas que vamos a estar hablando con un amigo de la casa, como es el periodista Edgardo Moreno, quien siempre nos ayuda a entender un poquito más la política y a profundizarla. Muy bien. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias. Hola, por venir, como siempre. Gracias por la invitación. Un poco hacia la introducción, ¿no? Parece que falta mucho en términos para don Pepe o doña Rosa, es cierto, falta mucho, y las preocupaciones de la sociedad va por otra parte. Pero en términos de rosca política, las elecciones estarían a la vuelta de la esquina. A nivel provincial ni hablar, y a nivel nacional también, porque, bueno, se empiezan a jugar las reelecciones, ¿no? Es así, por lo menos como eje organizador del análisis político, hay que pensar que a nivel nacional hay un proyecto de reelección en marcha. El presidente Milei quiere ser reelecto, ya se lo ha manifestado, y en consecuencia buena parte de las acciones políticas, económicas y de gestión del gobierno están orientadas a la búsqueda de una renovación de mandato. En este esquema, digamos, de un eje ordenador, el único que se alcanza a ver, digamos, en la política argentina, que es el proyecto de reelección de Javier Milei, es donde se ven cómo juegan el resto de los actores. Milei está, o parecía estar atascado, digamos, con un obstáculo en ese proyecto de reelección, que es su propia decisión, decisión compartida con su hermana Karina. La jefa, sí, según su propia definición, de sostener contra viento y marea al jefe de gabinete Manuel Adorni, que ha quedado prácticamente como en vida vegetativa, digamos. Es decir, al quitarle... Me gusta ese calificativo, en vida vegetativa, porque no tiene protagonismo político. Él como jefe de gabinete no funcionó nunca, en realidad era una especie de volante tapón para que Karina ejerza ese rol, ¿no? Y sí ejercía la vocería del gobierno, la vocería presidencial. Él pasó de la vocería a la jefatura de gabinete, sosteniendo todavía esa función. Mucho. Y la coordinación de ministros la realizaba en la práctica la propia Karina Milei. Ahora, como han designado un nuevo vocero presidencial, le quitan a Adorni lo único que relativamente podía hacer dentro del gobierno, es decir, que queda así en una situación de en funciones con vida el cargo vegetativa, y sin como lo calificás vos. Está como un mobiliario inventariado ahí en la Casa de Gobierno, sin funciones a cargo, más bien como un objetivo político de Milei de mantenerlo ahí, no sacarlo él, sino que de alguna manera forzar que se lo saque otro, ya sea el Congreso con una moción de censura o el Poder Judicial con un procesamiento. Esos serían, digamos, los dos desencadenantes que podría tener el futuro inmediato de Adorni. Había ahí un temor de que eso le paralice a Milei la gestión. Bueno, esta semana ha habido algunas señales en el sentido de que no la ha paralizado del todo, de hecho ha conseguido alguna victoria parlamentaria con la aprobación del Super Rigi, digamos, de los hold down que va a permitir. El acuerdo con los hold downs, y también el bloqueo de una interpelación o moción de censura. Es decir, ha conseguido manejar dentro del Congreso los tantos, las ausencias y presencia de una manera estratégica como para que eso tenga una sobrevida por
por algún tiempo Podemos más. hacer un paréntesis ahí porque tenemos que hacer inexorablemente la bajada a nivel provincial, más allá que estemos hablando de nacional. Digo, un Schiaretti que prestó la presencia en el Congreso para esa moción de censura, con los schiarettistas, pero a nivel provincial no prestó el yarllorismo esos 3 votos, llámese Carolina Basualdo, Aresca y Torres. Sí. Bueno, me parece que eso refleja, digamos, una dinámica que es compleja dentro del oficialismo provincial, sobre todo porque Schiaretti había jugado muy fuerte públicamente en el periodo de renuncia de Adorni, ¿no? De hecho, fue titular en los medios nacionales, el posicionamiento tan nítido de Schiaretti pidiendo que Adorni se vaya. Que luego, en el momento de discutirse en el Congreso la posibilidad de articular una ofensiva parlamentaria para que efectivamente Adorni se vaya y haya 3 votos de Córdoba, digamos. De Córdoba que no se alineen en ese objetivo, bueno, da que pensar respecto de cuál es efectivamente el liderazgo posible en ese marco y cuáles son además los compromisos de gestión o de recursos o de relaciones políticas entre la provincia y la nación que obstaculizaron que los votos que se referencian en el gobernador actual terminen acompañando esa postura. ATP, a lo mejor, ATN, posiblemente, bueno, en fin, elecciones del año que viene, especulaciones políticas. Debería darle el oficialismo, además, también en un momento particularmente difícil para la gestión provincial desde el impacto político del caso Agustina Vega. Agustina Vega, claramente. Es decir, eso es una explicación que debería dar el oficialismo provincial respecto de las posiciones diferenciadas, pero también que muestran los márgenes de acción que tiene Milei todavía para sostener a Adorni en las negociaciones con los gobiernos provinciales que tienen sus referentes en el Congreso Nacional. Todavía falta el Senado, por supuesto. Ahora, dentro de ese contexto, da la impresión, digamos, que la decisión que tiene Milei es sostener a Adorni hasta las últimas consecuencias y que en todos casos se lo arrebaten al gobierno, pero no echarlo él, ¿no? Hay en esto también demoras de otros aspectos de gestión. Si bien ha conseguido las mayorías para sostenerlo o para evitar la ofensiva en realidad, no para sostenerlo, y para el RIGI, todavía faltan articular un tema que es clave para el gobierno en el Parlamento, que es la regla de juego de la elección presidencial. Porque estaban suspendidas las PASO. Las PASO están suspendidas, pero no para esa elección. Estaban suspendidas para la elección anterior. La legislativa intermedia. Exacto. No se sabe qué va a pasar para el año que viene todavía con eso. Hay un proyecto de reforma política que introdujo el gobierno de eliminación de las PASO. Patricia Bullrich ya dijo que eso en el Senado no pasa, que en todo caso podría llegar a negociarse unas primarias de voto no obligatorio, pero que se hagan al fin las primarias. En esto también juegan los intereses de los aliados propios del gobierno y de los posicionamientos dentro de la oposición, que también está dispersa. Uno ve, digamos, cómo ha vuelto a florecer el escenario de la crítica interna dentro del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. De vuelta una aparición de Máximo Kirchner con declaraciones pidiendo la candidatura de Cristina, candidatura que es inviable porque hay una sentencia judicial firme ya sobre eso. Lo aclaró uno de los vocales de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Esto es cosa juzgada, ¿no? La inhabilitación de Cristina para competir. Bueno, Máximo la pide, algunos otros piden una revisión del Congreso. Que en clara señal a Kicillof. Claro. Exacto. Y hay otras declaraciones, otras de Berni, otras de Mayra Mendoza, en fin, hay declaraciones que están demostrando un clima hostil dentro del kirchnerismo con una eventual candidatura de Kicillof. Es decir, hay un clima deliberativo dentro del peronismo más fuerte del país, que es el de la provincia de Buenos Aires, que no termina de definir una emergencia de candidatura ahí. Y tenés el resto de los referentes del peronismo que tienen sus propias complicaciones. Acabamos de mencionar la del peronismo cordobés, claro, que sería el segundo mayor conglomerado de votantes posibles de esa PJ. Tercera vía, del peronismo federal, de Schiaretti, de Pichetto, etcétera, que no logran tampoco no logra articularse. Articular sí, esa, en una realidad, posible oferta electoral. Si rebobinamos un poquito, la oposición
fracasó en el intento de posicionar un candidato en la elección anterior. Podría haberlo conseguido. Generalmente esa es la forma de manejarse, digamos. Si sos derrotado en la presidencial, en la elección de medio término vos tenés que hacer en el medio un proceso de renovación de liderazgo para ofrecer una propuesta electoral que sea aceptable para el electorado ahí y ir calentando desde ahí la posibilidad de una candidatura. Claro. Eso no se ha dado. Por eso que tenés esta suerte de vacío en el espacio opositor. Eso también le da oxígeno a Milei para cosas como sostener a Adorni, que es insostenible. Ahora, lo que falta es definir las reglas de juego, las primarias y el esquema del calendario electoral desdoblado o no. Ya hay algunos gobernadores, el caso de Tucumán, que están adelantando la fecha de elecciones del año que viene. Pulliaro probablemente haga lo mismo en Santa Fe. Prácticamente todo, digo, la especulación en la provincia de Córdoba como segundo distrito importante en términos de padrón electoral, la especulación es que la va a correr lo más posible de la elección nacional. Es así, ya se ve un calendario desdoblado en el 2027. Con o sin primaria, me parece que es un calendario desdoblado. Los gobernadores van a asegurar el territorio primero. Es lo más probable. ¿Y eso qué significa? Es... traducido, la falta de una candidatura unificada de la oposición que sea competitiva versus Milei. Como una oferta electoral alternativa al mileísmo. Claro. Hoy no hay, no existe. No lo está y digamos, estamos ya a la vuelta de la entrando al segundo semestre del año. El año que viene las primeras elecciones van a ser en el primer trimestre. Digamos, las provinciales, sí. Vamos de vuelta, si no se suspenden las PASO, a otro año electoral, en el caso de Córdoba, con elección provincial, municipal desdoblada, paso general y balotaje. Estamos hablando aproximadamente, si se da esa teoría, de 5 elecciones aproximadamente para un año electoral. Y 6 para aquellos que tienen carta orgánica en los municipios del interior, por ejemplo. Un año electoral que si lo ves en panorama, en todo el calendario, arranca ahí en marzo, abril y termina en noviembre con el balotaje. Exactamente. Entonces, un año de los que ya conocemos los argentinos que son problemáticos, ¿no? Después vamos a ver los efectos económicos que generan. En el segundo bloque. Sí. Porque eso sí son años que generan un alto porcentaje de incertidumbre política y por lo tanto también... Bueno, pasó en la intermedia donde tuvo que intervenir Trump, ¿no? Con esa ayuda, tal cual, con esa manifestación. En el medio, ¿qué estamos viendo? También otro aspecto, digamos, de la gestión de Milei, que ha entrado en una hiperactividad de sus relaciones con el Poder Judicial. En esto ha habido un giro drástico, diríamos. A ver. Todo su primer tramo de mandato, los 2 primeros años, cuando lo manejaba eso la gente de Santiago Caputo, Sebastián Amerio. El gran operador. Lo único que generaron fue una propuesta de abordaje sobre la Corte, los pliegos de Lijo y García Mansilla. Cuando eso fracasó, se dieron vuelta y se dieron cuenta que tenían, como herencia incluso del gobierno de Alberto y Cristina, que tampoco se ponían de acuerdo en ese ámbito, en el ámbito de lo judicial, tenían 300 vacantes aproximadamente de juzgados federales, fiscalías, defensorías, etcétera, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso cambió cuando cambia el ministro de Justicia, cuando sale Cunio Libarona y Amerio y entra Maíquez y Viola, gente de Karina, se referencia en Karina Milei, hubo una hiperactividad. Es decir, está la decisión de cubrir esas 300 vacantes ahora, antes de que termine este año, y en el medio hay negociaciones por todos lados. Sobre todo con gobernadores que tienen los votos en el Senado para activar tal o cual cuestión, para dejar pasar esos pliegos, sobre cargos que tengan en los juzgados federales o cámaras federales que atañen a su territorio. Claro. Pero en el caso de la justicia federal con sede en Buenos Aires, lo que se activa es una cosa que es muy sensible, que es Comodoro Pi y las cámaras vinculadas a Comodoro Pi, que son los fueros donde tienen que dar cuenta los funcionarios federales en casos de corrupción. De hecho, ¿quién tiene la causa de Adorni? Es Lijo, el mismo juez que propuso Milei. Y ya sabemos los antecedentes del Lijo en cuanto a que puedan dormir eternamente ciertos expedientes. Ese movimiento que hay de designaciones para vacantes vinculadas a Comodoro Pi o a las cámaras. Producto de negociaciones. Son productos de negociaciones porque
ahí hay una lectura, me parece, del mileísmo, que aprendió de la experiencia de Cristina en causas de corrupción. Cristina, estando en el gobierno y sabiendo que tenía causas de corrupción, durante el gobierno de Alberto hicieron toda una ofensiva sobre la Corte. Sí. Y se fueron a intentar bloquear las causas en la Corte. Pero cuando las causas llegaban, ya llegaban consolidadas a la Corte. Descuidaron la primera y la segunda instancia, ¿no? Que es lo que le saca en cara a Alberto Fernández, que no se movió lo suficiente para bloquear esa causa. Sí, de pero Cristina, que inventó la Comisión Veral y después el juicio político a la Corte Suprema, intentó focalizarse ahí. El error estaba en que ya las causas llegaban desde primera y segunda instancia prácticamente consolidadas. Por eso el interés de Milei de intervenir ahora en los juzgados de primera instancia en Comodoro Pi y en las cámaras de revisión de los juzgados de Comodoro Pi. No quiere que le pase lo mismo. Y en las vacantes de los juzgados eso federales tiene que ver con en las provincias. Y eso tiene que ver con que hay causas de corrupción de este gobierno que le preocupan. Seguramente. Pausa y nos metemos a hablar un poco de economía / política, ¿te parece, Edgardo? Corte y volvemos. Right. Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura. Responde el genio y el maestro. Responden porque lo cantamos desde el día que nacimos. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años. Respuesta siempre. El sistema de estacionamiento medido y controlado suma nuevas bonificaciones y exenciones para los vecinos de la ciudad. Si sos frentista o inquilino, podés estacionar de manera gratuita dentro de un radio de 200 metros de tu domicilio. Si necesitas dejar tu vehículo cerca de tu trabajo, accede a un descuento del 75% sobre el valor de la hora. Además, incorporamos beneficios para personas con discapacidad y mayores de 70 años. Ingresá a córdoba.gov.ar y conocé cómo gestionar tu estacionamiento. Córdoba Capital. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a $7.500 en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom.
La economía parece que es lo que termina dominando la voluntad electoral a la hora de elegir o no a tal o cual proyecto político, ¿no? Nos hace acordar, por ejemplo, aquel dicho famoso que dijo Bill Clinton frente a un George Bush en su momento, que medía muy bien, sobre todo por la política de Medio Oriente, ¿no? Y aparece un Bill Clinton diciendo, la economía estúpido. Vaya a saber si fue lineal o no, pero se le adjudica que esa frase terminó decidiendo aquella elección. ¿Y acá pasaría algo parecido con la economía / política, Edgardo? La economía, y particularmente la baja de la inflación, era la cláusula no negociable del contrato electoral entre Milei y la gente que lo hizo ganar. Eso lo tiene clarísimo en Milei y lo tienen claro también los votantes. No, recordemos, Milei como presidente es el emergente de un momento de crisis al borde de la hiperinflación, con una sociedad como la Argentina que ya ha tenido experiencias muy dramáticas de procesos hiperinflacionarios, varios procesos de colapso económico. Los viejísimos, como uno, recordamos, éramos chicos, el Rodrigazo, después, digamos, el colapso de la tablita de Martínez de O, después la hiperinflación de Alfonsín, después la caída de la convertibilidad, una de las hiperinflaciones que tuvo Menem, después la convertibilidad, la caída de la convertibilidad con De la Rúa, en fin, todos los procesos donde se dispara la inflación de manera descontrolada terminan siendo muy traumáticos en términos sociales y hace que la gente busque un refugio de orden económico elemental, ¿no? Bueno, ¿qué son los factores que tiene a favor todavía Milei y aquellos que todavía le falta resolver? Si uno ve los números los números grandes, los fundamentals, digamos, de la macroeconomía, han mejorado claramente, O sea, uno de sus indicadores, el índice de riesgo país, se está estableciendo en un nivel normal, más o menos accesible. Como los países limítrofes, digamos. Está todavía por arriba, pero mucho más abajo de los 2.500 puntos que teníamos. Nosotros, que está como estabilizándose en los 450 puntos básicos. Se está arrimando, digamos, a un nivel que sería apto para que Argentina vuelva a los mercados de crédito globales y eso le permitiría hacer rollover de deuda, es decir, renegociar la deuda en mejores términos hacia adelante. El volumen de las reservas, si bien siguen siendo las reservas netas negativas, evidentemente el gobierno ha buscado recomponer reservas, cumplir eso que estaba incumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y ha logrado hacerlo además en este año en un tiempo récord. O sea, ya cumplió poco después del primer trimestre la meta que tenía para todo el año. Eso como positivo. Eso como positivo y también, digamos, eso también tiene efectos colaterales. Digamos, el dólar, para poder hacer eso, demandaba un par de decisiones políticas clave. Una era, digamos, la de superávit fiscal, es decir, mantener la disciplina fiscal, no aflojar con el ajuste de los números del gasto del Estado. También el superávit comercial, o sea, de las exportaciones, es inédito. Esos son los dólares que están entrando para pagar los vencimientos de la deuda. Es cierto que esto también fuerza a que el dólar estaba relativamente planchado, ahora comenzó a pegar un respingo, después de que pasó la cosecha y después de que el central ha logrado recomponer un poco las reservas, que todavía son frágiles, insisto, siguen siendo netas negativas, pero hay ahí un avance, un proceso importante. El llamado de inversiones externas a través de mecanismos como el del RIGI le está dando resultado en los sectores más dinámicos, en hidrocarburos, en la minería, en la agroexportación, en la agroindustria, que son productos exportables. Ahora bien, eso tiene una velocidad dentro del modelo económico que no se refleja en otras actividades que probablemente son muy sensibles para la población, como el deterioro de la industria, la caída del consumo, el impacto que tiene el ajuste en las pymes, en las pymes y en la economía familiar, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, es decir, donde reside la mayor cantidad de electores. Esto es un tema. ¿Cómo compatibilizar las velocidades del modelo, que va muy bien en algunos sectores? En lo macro, pero no termina derramando en lo micro. Es todo un desafío para Milei poder conectar esos dos mundos antes de que se dispare
frontalmente el proceso electoral. Desde el punto de vista de la dinámica económica global, evidentemente ha habido mejoras. Las señales son buenas. Pero falta todavía esto otro. Y falta algo que por ahí algunos críticos del gobierno evalúan con mucho cuidado, es que probablemente cuando se dan estos procesos tan grandes de reconversión económica, y Argentina está en medio de ese proceso, las experiencias internacionales indican que hay alguna forma o siempre se busca alguna forma de mitigación, de remediación, de equilibrar a aquellos que están siendo los perdedores del modelo. De lo macro con la micro, digamos. Más o menos. Sí. Porque también hay micros ganadoras, ¿no? Si vos te vas a Neuquén hay micro ganadoras. Pero es cómo mitigar el impacto en los sectores que... Entre el mercado y lo social. Te pongo un ejemplo. Ricardo Arreaz, un economista de cuño liberal, que ha sido uno de los principales defensores de las grandes directrices del rumbo económico de este gobierno, también advierte, dice, a ver, en el conurbano bonaerense, las industrias que estaban ahí subsidiadas y que ahora pierden con este nuevo modelo, la gente que está viviendo ahí y que vivía de esas industrias, es cierto, subsidiadas, no eligieron irse ahí y que ahora les quiten ese sustento, lo padecen. Entonces tiene que haber alguna forma de contención para esa realidad que está haciendo ahora. De conciliar, claro, esa macroeconomía con ese derrame, entre comillas, para esos sectores. La teoría que tiene el gobierno ni siquiera es la del derrame, es mucho más dura, es la de la destrucción creativa. La ideología de Milei es esto que se rompió, se reformulará porque la mano invisible del mercado lo va a guiar hacia otro lado que sea virtuoso. El ministro Sturzenegger de Regulación ha llegado a decir, bueno, habrá migraciones internas de, 1 millón de personas que salen de La Ferrere, La Matanza y Loma de Zamora, terminarán viviendo en Añelo y Vaca Muerta. Suena como procesos muy traumáticos, por lo menos transgresor, casi inviables, que no están claramente en la cultura productiva argentina y que para que se incorporen necesitan tiempos de maduración, tiempos para que esos cambios se metabolicen, y eso sí es un riesgo en términos electorales para el gobierno. El otro foco, digamos, el de la inflación, tuvo un rebrote fuerte a principio de año, cuando volvió a superar el umbral de los 3 puntos. Sí. Ahora está en baja, pero hay que irlo comparando también con la actividad, ¿no? Es decir, cómo funciona la actividad, que ha sido bastante oscilante. Con todo, hay algunos indicadores que han sido buenos predictores del clima social. La Universidad de Itela generalmente tiene 2 seguimientos. Uno, el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza en el gobierno, que hay que verlo siempre, sobre todo el del índice de confianza del consumidor, que cuando uno lo pone en serie de estadísticas con las elecciones, ve que cuando eso sube, el voto al gobierno sube, y cuando eso baja, el voto al gobierno baja también. Bueno, en junio, en relación a mayo, han mejorado los dos, tanto el índice de confianza en el consumidor como el índice de confianza en el gobierno. Hay datos que son interesantes porque en el caso del índice de confianza del consumidor, en el caso del conurbano bonaerense ha mejorado más que en el promedio del país. En fin, son datos para tomarlos con pinzas, pero indican que es como que el gobierno ha pasado o está tratando de superar esa nube negra que tuvo a comienzos de año, que fue justamente el momento donde estalló el escándalo del caso Adorno. Seguramente. Y aparte, me parece que va a empezar a matizar un poco esta cuestión porque, como explicaste recién, estamos en la antesala de un año donde va a ser puramente electoral. Hay que ver las herramientas, si van a tener paso en las primarias, etcétera, pero me parece que el gobierno, de alguna manera, en la lógica, no hay lógica en la política, está obligado a sí, y permitirme un subrayado final. Los años electorales, si las reglas de juego siguen siendo las que tenemos, son de alta incertidumbre económica. Cuando hay mucha incertidumbre política, eso se traslada a la economía.
¿Y qué ocurre? Por lo general hay apuestas hacia los activos refugios, que en el caso de la Argentina es el dólar. Si el gobierno no tiene una política cambiaria sólida, consistente y reservas suficientes para enfrentar los desafíos de esa incertidumbre, pasa lo que ya te pasó en 2025 y en todas las elecciones anteriores. Corrida cambiaria, y la necesidad en el 2025 fue un rescate de Donald Trump y de Scott Bessent. Sí, y ahí va a ver qué pasa, porque Donald Trump también tiene elecciones intermedias ahora en septiembre, ¿no? Sí, con no muy buen panorama. Exactamente, sobre todo por lo que pasó en Irán, que lo vamos a seguir hablando. Edgardo, gracias, y te propongo que la próxima vez nos metamos un poco a hablar del panorama de la política local. Para la próxima. Con todo gusto. Gracias. Gracias a ustedes, nos volvemos a ver la semana que viene. Nuestra mirada, tu vida. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.